Hola amigos de Ami Yandy, pues les saluda a su amigo Dani, mi Miss esposita. Nat. Y hoy tenemos un testimonio que nos ha tenido muy entusiasmados de contárselos porque leemos sus mensajes y leemos sus inquietudes y hemos tenido la oportunidad de conocer a una hermana que Dios está usando en gran manera y ella nos va a platicar cómo a través de una tragedia la cual nadie quisiera Vivir. estar en sus zapatos ni vivir, pero aún en medio de esa tragedia, Dios está obrando y Dios Amén. nos demuestra cómo Él no nos suelta, no nos deja y queremos que escuchen este testimonio. Y bueno, sin más preámbulo, pues les presentamos a nuestra hermana Susana Belmares. Y pues hermana, ahora sí que el micrófono está de su lado. Cuéntenos, cuéntenos. Ok, pues Dios me los bendiga, Ami y Andy. Me da gusto que tengan un programa tan hermoso y tan bendecido y cómo Dios los utiliza por medio de las redes sociales para los niños y para dar testimonios a las personas que son de gran bendición. Entonces, para no ampliarme mucho, voy a empezar con mi testimonio. Miren, es que ha sido una presencia tremenda de Dios en todo esto, ha sido cómo Dios se ha manifestado en mi vida, aunque a pesar de ser una cosa tan dolorosa, la presencia de Dios me dio tanta paz, tanto amor, tanto fortalecimiento y tanta misericordia. Voy a empezarles a contar el día que yo me enteré que mi hijo había fallecido, porque ahí pasó algo bien sobrenatural, que solamente eso pudo venir de Dios. Miren, yo estaba afuera de la casa esperando a mi hijo mayor, que se llama Poncho, porque todo el día había estado buscando a mi hijo de 20 años, Ángel. Entonces, cuando él siempre me decía, mamá, cuando sea algo urgente y quieras hablar, tú nomás mándame un mensaje, hijo, háblame, es urgente, y yo dejo lo que esté haciendo, así me dijo, mamá, no importa lo que yo esté haciendo, si tú me pones que es urgente, yo al momento te contesto, pero eso sí me dijo mamá, que de verdad sea urgente, me dijo, si no, pues no te voy a volver a contestar la llamada si no me pones que es urgente. Ok, le dije, hijo, entonces ese día yo no lo localizaba y entonces empecé a ponerle, Ángel, me urge que te comuniques conmigo. Y pues no se comunicaba y no se comunicaba y la ve muy preocupada a su hermano mayor, a Poncho, y le dije, mijo, porque Ángel tengo 5 hijos y Ángel es el del medio, pues que tengo 5 y él es el que era el del medio. Entonces le dije, Poncho, ¿sabes que estoy muy preocupada? Le digo, no encuentro a tu hermano, ya le he marcado varias veces y ya le puse que es urgente y no se comunica, algo tuvo que haberle pasado. Dice, no te preocupes, mamá, ahorita te lo busco. Y pues él conoce a todos los amigos de mi hijo, entonces él empezó a buscarlo y no lo hallaba. Entonces un vecino de él que es mecánico, que él había revisado el carro de mi hijo o hace una semana antes, se lo revisó en la casa de mi hijo. Entonces le preguntó que si él no había visto a mi hijo, le dijo, mira, no, dijo, pero ¿sabes qué? Dice, ahí por la Riverwalk, le dijo, es un bulevar que entra a un freeway. Le dijo, acaba de pasar un accidente y el muchacho que iba ahí, dice, es un muy amigo de tu hermano, porque sus papás son vecinos del mecánico y le dijeron que se había accidentado con un amigo. Entonces mi hermano le dijo, no, bueno, dijo, pues, y le dijo, ¿te dijeron qué carro iba? Le dijo él, no, pues yo nomás sé que iban en un carro negro. Entonces mi hijo, cuando le dijo que era un carro negro, le entró el temor que hubiera sido el carro de su hermano, porque era un amigo de él el que le habían dicho que se había accidentado. Mi hijo fue a ver ahí y resulta que era mi hijo. Y pues ya fue mi hija y pues se armó ahí con los policías y todo. Bueno, ya le dijeron cómo era mi hijo, su nombre, y ya fueron a ver y le dijeron que sí, que era mi hijo. Entonces en eso mi hijo me habló y me dijo, mamá, ya encontré a Ángel, pero no me dijo nada. Ahorita voy para la casa, me dijo, pero yo no te lo he dicho a mi hijo. Y yo ya tenía rato buscándolo. Y dije, algo le pasó a Ángel. Entonces me fui afuera a esperar a mi hijo. Cuando mi hijo iba llegando, se bajó del carro y le vi una cara y le dije yo, Ángel está muerto. Automáticamente de verle la cara a mi hijo. Cuando él iba llegando, lo vi cómo se bajó desencajado y yo supe que mi hijo había fallecido. Y me dijo, mamá, le dije,
ya sé, le dije, Ángel falleció, ¿verdad? Y me dijo, sí, mamá, Ángel falleció y ahorita están tratando todavía de sacarlo del carro, me dijo. Entonces, en ese rato, pues yo me quedé y en mi mente vino esa palabra, decir, ¿por qué a mí? Dije, pues, ¿por qué a mí? Si yo sirvo al Señor, yo oro por los enfermos, yo le sirvo, yo ando hablando de lo grande, el amor de Dios, hablo lo grande que ha hecho Dios en mi vida y pues, testifico de lo que ha hecho Dios. Pero cuando esa palabra vino a mí de decir, ¿por qué a mí? Cuando yo iba a mencionarla, aquí se quedó atorada en mi garganta, porque cuando yo iba a hablar, el Espíritu Santo vino y me dijo, ¿por qué a ti no? Y cuando me dijo, ¿por qué a ti no? Me quedé callada y en mi mente dije, sí es cierto, Señor, tienes mucha razón. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque no puedo decir, ¿por qué a mí no? Si al decir yo si yo hubiera mencionado esas palabras en lo espiritual, yo hubiera estado traicionando a mi Dios, lo hubiera estado traicionando, porque quiere decir que yo sí le deseo que a mi vecino, que a mi amiga, que a mi pariente, a todos les puede pasar eso, perder a un hijo, pero a mí no. O sea, yo me sentí tan egoísta cuando el Espíritu Santo me dijo eso, me sentí tan egoísta de decir que le pase a todo el mundo, menos a mí. En eso le doy gracias a Dios, porque esas palabras no salieron de mi mente, porque cuando llegó mi hijo, llegaron varias gentes que me conocen, porque mi hijo les avisó, vayan a la casa, dice, porque mi hermano acaba de fallecer. Si yo hubiera dicho eso enfrente de toda esa gente, estaba dejando a mi Dios como si fuera lo peor, porque iba a decir, mira, es cierto, tú que le sirves a Dios y mira lo que te hace Dios. Si ellos hubieran oído mencionar, entonces el Espíritu Santo fue tan sabio al decirme, ¿por qué a ti no? Y no me lo dijo reclamando, sino me lo dijo de una manera tan tierna, tan suave, pero yo lo entendí, yo en ese momento entendí, si yo estoy como hija de Dios, estoy representando a un Dios de amor, de misericordia, ¿por qué voy a ponerme yo en contra de él diciéndole, ¿por qué a mí? O sea, como si yo tuviera privilegios que la demás gente que no le sirve a Dios no los tiene. No, el Señor no es excepción de personas y ni en casos así, porque Dios sabe los propósitos que hay en nuestra vida y Dios conocía en ese momento, es cierto, Dios pudo evitar que mi hijo muriera, pero mi hijo había cumplido su propósito en este mundo, yo lo entendí, cumplió su propósito. El diablo, lo que quiso hacer el diablo es tirarme, porque ya sabía el ministerio que yo tenía y para dónde iba. Él quiso tirarme al suelo, pero ¿saben qué? Cuando él me tiró, Dios estaba ahí para levantarme y Dios no permitió que yo cayera al suelo. Él me sostuvo en sus brazos y me levantó. Él no permitió que yo cayera. ¿Cómo yo iba a ser tan malagradecida de decirle, hacer mi egoísmo? Entonces, si yo represento a un Dios egoísta, entonces sí hubiera dicho eso, pero yo no represento a un Dios egoísta. Yo represento a un Dios misericordioso, a un Dios de amor, a un Dios que nos ama y que a veces permite que pasen cosas. Eso sabe Él por qué pasó. Yo no lo cuestiono, ni nunca lo cuestioné, porque yo sabía que Él tenía propósitos y que el propósito de mi hijo se cumplió ese día. Y Dios sabe por qué, y no lo cuestiono, porque la palabra de Dios es bien clara que todas las cosas que nos pasan, Dios las convierte en bien, todas para aquellos que lo amamos. Y ahí yo lo comprobé, que eso es verdad, porque Dios desde ese momento, cuando yo no mencioné lo que se vino a mi mente para reclamar a Dios, la presencia de Dios se volvió fuerte atrás de mí, a mi lado. Yo sentía su presencia tan fuerte. Jamás en mi vida yo había sentido la presencia de Dios tan fuerte en mi vida. Era como si pudiera tocarlo, como si pudiera tocar al Espíritu Santo. Era palpable su presencia. Aunque nadie la viera, aunque nadie la sintiera, yo sí la estaba sintiendo. Yo sí sabía que Él estaba conmigo. Amén. Una pregunta. Cuando yo escuché su testimonio y algo de lo que me impactó fue cómo la última vez que vi a su hijo, le dijo unas palabras muy específicas, ¿no? Que dije, wow. Sí,
ahorita les voy a decir, mire, ese día mi hijo falleció un lunes. Entonces yo lo vi el domingo, él vino aquí a la casa porque yo siempre le hacía su lonche, su comida. Y le dije, mi hijo, le hice una comida que le gustaba y se la empaqué. Entonces él vino porque él vivía aquí cerquita con su novia, ya se iban a casar, ya tenían planes de boda. Entonces se iban a ir al cine. Y yo le dije, mi hijo, como salió de trabajar, le dije, pasa por comida y se la di. Y ya me quedé platicando con él afuera cuando le di la comida. Y le dije, mi hijo, Dios te ama mucho, le dije, y y nunca se te olvide, le dije, que si un día tú necesitas de Dios, simplemente clama a Él y Él te va a escuchar, le dije, y Él te va a escuchar, Dios te ama mucho. Y en eso mi hijo me dijo, yo sé, mamá. Entonces él acababa de arreglar su carro, un Honda negro que tenía, y le dio la vuelta. Y le gustaba que cuando él se iba, yo me quedara mirando porque tenía una semana que le puso un mofle y quería que yo mirara cómo se oía el mofle cuando él se iba. Siempre decía, mamá, te estoy viendo por el espejo. Y yo, entonces yo me quedé afuera y miré. Y cuando se iba yendo, no sé, yo sentí algo en mi corazón. Y dije, Señor, te encargo mucho a mi hijo, Señor, cuídamelo mucho. Y ya me metí. Entonces ya pasó ese día, el lunes que lo anduvimos buscando. Entonces ya después de que mi hijo me dijo, vino el martes y el martes le dije, hijo, yo quiero ir a ver a tu hermano a la funeraria. Y me dijo, no, mamá, no vayas, dice, porque tú no vas a aguantarlo. Es que mi hijo, el mayor, siempre decía, ay, mamá, tu Ángel es el más chiqueado. No, no, hijo, lo que pasa, tú ya eres un hombre, estás casado, tienes tu familia. Él apenas es un chamaco de 20 años, viene y me abraza y juega conmigo, me agarraba luchas y me tiraba al sillón. O sea, era un hijo muy juguetón conmigo. Y le dije, pues yo también soy igual que él. Y le decía, Ángel, no hagas eso conmigo. Y me decía, ay, mamá, le dije, mi hijo ya tengo más de 50 años, le dije, en una de esas, no, mamá, tú aguantas mucho. Y pum, me volteaba al sillón y risa y risa. Entonces, él jugaba mucho así, era muy brusco, gustaba jugar muy brusco conmigo. Me decía, mamá, si tú aguantas mucho, me decía. Entonces, ese día, yo le dije a Poncho un martes, le dije, mi hijo, yo quiero ir a ver a tu hermano a la funeraria. Y me dice, no, madre, tú no lo vas a aguantar, mami, espérate al funeral. Le dije, no, mi hijo, yo quiero irlo a ver. Entonces yo hablé a la funeraria, le dije, mira, voy a decirles que a ver cuándo puedo verlo. Entonces me pusieron cita para el jueves a las 10 de la mañana. Y yo fui, fuimos mi hijo, mi hija, su esposa de mi hijo, y fue mi prima que es maestra del Instituto Bíblico. Ella tiene muchos años en el ministerio, es maestra en un instituto bíblico. Me acompañaron, entonces llegamos a la funeraria. Y para entrar a la funeraria, cuando antes, como no iba a ser el sepelio, simplemente lo iba a entrar a ver. O sea, yo lo quería ver antes de verlo en el ataúd. Entonces entra uno por un pasillo y lo llevan a un cuarto que es un cuarto larguito, así como si fuera una sala, pero larguita. Hay sillas y en el fondo había una camilla y ahí tenían a mi hijo con una sábana azul que le llegaba hasta aquí, hasta el cuello. Entonces, antes de entrar, le dije, Señor, dame la fortaleza necesaria para poder ver el cuerpo de mi hijo. Y ya, después de eso, pues ya abrí la puerta y entré y lo vi del fondo y corrí hacia él. Y mis hijos y mi prima venían corriendo atrás de mí. Y ya lo abracé y me agarré, lloré y lloré. Y mi hijo ni siquiera alcanzó a llegar a donde estaba su hermano. Él cayó en el suelo y se puso a llorar y llorar. Y le decía a mi hijo, le decía a su hermano Ángel, yo nunca te dije lo que te amaba, dijo, yo te amaba tanto y nunca te lo dije, lo que significabas para mí. Mi hijo hablándole así a su hermano, pero no, él no alcanzó a llegar porque no soportó verlo ahí. Él fue el que se tiró al suelo y llorando así hincado. Y mi hija se quedó también en una silla llorando. Entonces yo llegué y me la abracé y estaba llorando en su cuerpo y pues yo sentía su cuerpo tan frío. Yo lo había visto risa y risa, abrazándome, besándome. Y entonces, porque antes de que la última vez que lo vi, yo le di un beso en la frente y le dije, hijo, nunca se te olvide que Dios te ama. Y me acuerdo que traía una gorrita y le di el beso aquí. Y se fue. Entonces yo ahí ya lo estaba viendo tendido en una camilla, con, pues, frío, sin color,
y yo estaba llorando, abrazando un cuerpo frío, y estaba pues destrozada mi corazón de estarlo viendo cómo estaba él, de que ves, de repente ves a tu hijo risas, jugando contigo, y de repente ya lo ves en una camilla sin vida, simplemente en un cuerpo. Y yo estaba destrozada, llorando, abrazándole y diciéndole lo que yo lo amaba. Y en eso vino una voz y me dijo, él no está ahí. Entonces yo estaba así abrazado de mi hijo y me quedé, alcé la vez me quedé y yo dije, ay, es mi mente que me está hablando. Y lo seguí llorando y me dijo, volvió a decirme, él no está ahí, me dijo, toca. Pero era una voz suave, o sea, no era una voz, era una voz suave. Y me dijo, tócalo. Entonces cuando ya me dijo otra vez, él no está ahí, tócalo. Entonces ya entendí que no era yo la que estaba hablando, que alguien me estaba hablando a mi mente. Entonces, yo lo que hice, mira, pasó algo bien curioso, me incorporé de estarlo abrazando y me le quedé viendo a mi hijo. Y como me dijo, tócalo, o sea, no era de tocarlo, fíjense qué curioso, no era de tocar su cuerpo porque yo ya lo tenía abrazado, no era de tocar. Ahí hice mi mano así en puño y toqué. Y así sonó su cuerpo, como madera. Sonó hueco. Y cuando yo oí que sonó hueco, me quedé así. Y luego me dijo, ya ves, me dijo, ¿viste? Él no está ahí, me dijo, él está conmigo. Y en ese momento que me dijo esas palabras, es como si hubiera recibido un impacto de paz, como si algo hubiera venido a llenarme de una paz que automáticamente, al de cuenta, mis ojos se secaron. No, mis ojos no, de repente no salió ni una lágrima. Es como si hubiera recibido una fortaleza, una paz, un amor, una serenidad que es incomprensible cuando tú tienes a tu amado hijo enfrente de ti sin vida. O sea, ninguna madre frente a su hijo que lo has amado tanto, que tú lo creaste, lo abrazabas, que tú lo enseñaste a caminar, que tú lo enseñaste a comer, que venía, jugaba contigo y te abrazaba y lo estás viendo sin vida. ¿Cómo puede una madre de repente dejar de llorar? Y me quedé con una paz y recuerdo que dije, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa? O sea, ya no estoy llorando, ya me empecé hasta casi, no digo reír, pero como una media sonrisa en mi voz. Y yo me estaba preguntando, ¿qué pasó? ¿Por qué por qué mi dolor desapareció? ¿Por qué ese dolor que me estaba desgarrando se fue? ¿Por qué vino una paz? Ahí fue donde yo entendí el versículo, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque tú no puedes entender. Si estás desgarrada viendo a tu hijo muerto, ¿cómo puedes dejar de llorar y entrar en un espacio como de paz y tranquilidad? Entonces yo recuerdo que yo dejé de abrazarlo y nomás puse una mano alrededor de él, de su cuerpo, y con la otra me volteé y les dije, ¿por qué lloran? Les dije, no lloren, les dije, Ángel no está aquí, Ángel está con Dios. Le dije, este es su cuerpo, es un estuche solamente que Dios le prestó para que él viviera aquí en la vida, pero él no está aquí. Le dije, Ángel no está aquí. Y todos me veían que yo había dejado de llorar, pero no sabían por qué. La única que oía esa voz era yo. Ellos no la estaban oyendo, pero no entendían lo que me estaba pasando. Miren, fue como si en un momento Dios hubiera transformado mi corazón y mi mente. Si Dios me hubiera dado un baño de amor, de misericordia, de fortaleza, porque mi mente ya no veía a mi hijo muerto, veía un cuerpo y a mi hijo yo lo veía con el Señor. O sea, ese cuerpo ya no era lo que yo pensaba. Ese cuerpo era un estuche, mi hijo no estaba ahí. Esa era la convicción que a mí empezó a entrar, que eso no era lo que yo empecé a sentir. Entonces yo nomás les dije, no lloren, les dije, él está bien, está con Dios. Y yo platicando, es más, yo consolando a todo el mundo, ya seria, sin ni una lágrima me volvió a salir de ahí ese día. Hasta que nos fuimos, les dije nomás a todos que salieran y me dejaran despedirme de él. Y ya me despedí de él, le di un beso
y me salí, pero yo no derramé ni una lágrima más después de que me dijo esas palabras. Tan fuerte era esas palabras, venían tan dirigidas del Espíritu Santo, que Él penetró todo, penetró hasta mi espíritu, penetró mi alma y la sanó mi corazón de ese dolor. No les quiero decir que no haya tenido tristeza después o que, pues si estoy llorando ahorita es porque extraño a mi hijo. O sea, el extrañar es muy diferente a sentirte desgarrada, a sentir que coraje, amargura, es muy diferente. Yo lloro porque lo extraño, pero no lloro con dolor, lloro con tristeza de que no lo veo. Pero eso es todo, no hay más allá, nada más. Bueno, así pasó. De ahí pasaron 6 meses, pero entre esos 6 meses me entró una inquietud a mí. Yo le empecé a preguntar al Señor dónde estaba mi hijo, o sea, que si mi hijo estaba bien. Y pues se supone que si está con él, o sea, se supone que está bien, ¿verdad? Pero yo no lo entendía, o sea, todavía seguía yo con esa impaciencia de estarle preguntando, Señor, mi hijo está bien contigo, mi hijo está bien. Entonces vinieron unos hermanos de otra ciudad y ellos no sabían que yo seguía con esa pregunta. Ya llegaron a verme a ver cómo estaba yo y me dijeron, hermana Susana, me dijo, nos mandó el Señor, me dijo. Dice que le digamos que no se preocupe, que su hijo está bien, que su hijo está con él. Y yo dije, ay, pues sí. Bueno, ahí me calmé como una semana, pero volví otra vez a la otra. Señor, mi hijo está bien. Y como si yo tuviera la obligación que yo quería oír, pero que sea Dios el que me dijera, sí, Susana, tu hijo está bien, aquí lo tengo. Ah, bueno, Señor, ya me contestaste. O sea, yo seguía como queriendo oír que fuera Dios el que me lo dijera. Entonces, luego pasaron 6 meses y yo seguía con esas preguntas con el Señor. En eso, una vez que fui a mi hija, estaba en un colegio cristiano. Fui a recogerla a la escuela y mi hija tenía 8 años, la más chiquita. Y yo la vi que venía risa y risa. Y le dije, Flora, le digo, ¿y qué te pasa? Le digo, ¿qué pasó que vienes tan contenta? Se subió al carro y me dijo, mamá, es que tú no sabes lo que me acaba de pasar. Le digo, ¿qué pasó, mi mamá? Cuando estábamos en el salón de música, estábamos cantando alabanzas, dice, y yo vi un ángel en la esquinita, dijo, así de reojo empecé a ver cómo empezó a atravesar el techo y bajó. Entonces dice, yo me volteé y lo vi. Dijo, y era tan hermoso, mamá. Estábamos cantando alabanzas a Dios, dice, y él bajó del techo y lo atravesó. Entonces dice, yo volteé así y me reí con él, dice, y él se rió conmigo. Y en eso, mamá, que el maestro vio, porque mi hija los forman así, luego otra hilera más altita y luego otra hilera más altita. Mi hija estaba en la del medio y enfrente del maestro para acabarla. Entonces dice mi hija que ella estaba así volteando en la esquina viendo el ángel y que en eso el maestro dice, ¡hey! A ella, y dice que cuando así, de repente se dejó de verlo porque rompió rompió su visión, pues ella estaba viéndolo, su vista espiritual se rompió. Entonces le dije, ay, Flora, sí, me lo describió, mira, mamá, dice, traía una como corona aquí, me dice, dorada, aquí, así. Luego traía algo blanco así, dice, pero ¿sabes qué? Ese ángel no tenía alas, mamá, pero tenía su perlo curly, así largo, y un cinturón como de oro, me dijo, aquí. Dice, y su vestido blanco, dice, y brillaba mucho, dijo, pero traía una corona dorada y un cinto aquí dorado, así como un cinturón, pero era dorado también. Y luego vestido blanco, los pies, dice, no se los alcancé a ver, dice, pero yo lo vi desde que iba atravesando, cómo fue bajando, atravesó el techo. Entonces yo le dije, ay, Flora, mi hija, le dije, es que mi hija hay una historia muy larga, pero ella nació con vista espiritual muy desarrollada. Luego esa es otra plática, los que les platico. Entonces yo le dije, mi hija, si tú vuelves a ver ese ángel, mira, ese ángel, le dije, te oye en tu mente. No necesitas que la gente se entere que estás hablando con él. Tú, si lo vuelves a ver, háblale a su mente, háblale en tu mente y dile, Ángel, tú has visto a mi hermano Ángel, tú sabes dónde está. Así dile, mija, cuando yo le dije, así dile cuando lo vuelvas a ver. Y me dijo, sí, mamá. Dijo, yo le voy a decir. ¿Qué crees? Que esa noche, cuando se durmió, se le apareció el ángel en el sueño, el mismo ángel.
Y mi hija se acordó lo que yo le había dicho. Entonces le dijo, Ángel, dijo, ¿tú has visto a mi hermano Ángel? Y él nomás que le hizo así, y dice que hizo su brazo así, así como cuando tú abres así para un... Y que cuando él terminó de hacer eso, apareció su hermano ahí con un vestido blanco. Y dice que traía como una cuerdita de cinto, no era un cinturón, era una cuerdita. Y su vestido blanco. Y me dice, mamá, pero ¿sabes qué pasó? Algo bien curioso. Le digo, ¿qué, mija? Mi hermano, dice, en los brazos traía un bebé, me dijo. ¿De veras? Sí, mamá, dijo, un bebé. Estaba grandecito. Pues ella a su edad no me supo decir, pero dijo que ya era grandecito, dijo como mejor un año y medio, no sé, dijo, pero ya era un bebé grandecito. Entonces mi hermano lo traía abrazado y me hacía así, como cuando cargas un bebé y se lo estás enseñando a alguien. Dice, y me lo mostraba, no me hablaba mamá, nomás me lo mostraba, que lo viera, porque así me lo ponía, que lo viera yo. Dijo, y en eso, mamá, cuando mi hermano me estaba enseñando el niño, desperté. Y en cuanto mi hija se levantó, vino a contarme eso. Y yo dije, ay, Dios mío, dije, este Ángel dejó un hijo por aquí. Dije, a lo mejor eso me está diciendo. Pues ahí tienes, le hablé a su hermano, le dije, Poncho, le digo, Poncho, dime una cosa, ¿no sabes si tu hermano dejó un hijo? No, mamá, yo no creo que Ángel haya hecho eso, porque Ángel dijo que él no iba a tener hijos hasta que se casara. Y que él no quería andar trayendo hijos rodando ahí con las novias y algo. Me dijo, no, mamá. Le dije, Poncho, pero Flora, ya le platiqué el sueño. No, mamá, déjame preguntarle a los amigos del Ángel. Ellos deben de saber si Ángel dejó un hijo, si su novia yo sabía que no estaba embarazada, pero pues a lo mejor era mil amores, ¿verdad? Y por ahí tenía alguien más. Yo vi ese niño y dije, ay, pues él me está diciendo que dejó un hijo. Entonces mi hijo empezó a preguntar que si Ángel había dejado, que si sabían si alguien había estado embarazada de Ángel o había dejado un hijo. Y le dijeron que no, que Ángel no. Bueno, dije, pues bueno, hay que pedirle a Dios que nos revele, le dije quién era el niño. Y así pasó. A la semana de que mi hija tuvo el sueño, mi sobrina, que se llama Patricia, pero le hicimos Chilis, porque mi hermana siempre la traía con dos colitas así, por la chilindrina, le hicimos Chilis. Me dijo, oye tía, me dijo, mi perra la dejé en Orco, me dice, en la clínica veterinaria, ¿me podrías llevar a recogerla? Le digo, sí, mija, ¿cómo no? Entonces yo fui a recoger a mi sobrina y íbamos a la clínica, y para pasar a la clínica es otra ciudad pegadita a Riverside, pero pasamos por el cementerio donde Ángel está enterrado. Cuando íbamos pasando por el cementerio, me dice, ay, tía, ya está Ángel, ¿verdad? Sí, mi hija, ahí está, le digo. Oh, tía, me dice, yo así, me pegó en el hombro. Oh, tía, me dijo, ¿ya te platicó mi mamá el sueño? ¿Sueño? Le digo, ¿cuál sueño? Soñé con Ángel, me dijo. De veras, le dije. Y como ellos dos eran uña y mugre, o sea, mi hijo tenía 20 y ella 19, andaban mucho juntos, tenían una conexión muy grande. Ay, tía, ¿qué crees que me dice el Ángel? Le digo, ¿qué te dijo, hija? Que ya había conocido a su hermanito. Tía, sí, le dijo, en el sueño lo vi y vino a verme y me dijo, Chilis, Chilis. Y le dije, ¿qué pasó, Ángel? Dijo, ya conocí a mi hermanito. Y Chilis le dijo, no, Ángel, tu hermano Poncho y tu hermano Hino no se han muerto, Ángel, aquí están. No, Chilis, le dijo, este es un niño que mi mamá perdió hace muchos años, le dijo. Y en eso cuando ella me dijo eso, volteó y me vio así. Oye, tía, dijo, a ti se te murió un hijo, pero así. Cuando ella me dice eso, que me suelto, llore y llore. Le dijo, sí, mi hija, le dijo, yo perdí un bebé antes, cuando Ángel tenía 4 años, 4 o 5 años, yo perdí un bebé de 5 meses. Pero pues ese bebé, o sea, casi nadie se acordaba porque mi sobrina estaba muy chiquita y luego en ese tiempo, pues ellas todavía vivían en Los Ángeles, o sea, no pasó como, fui a Rosarito porque fui aquí al doctor y me dijo que el bebé estaba muerto, ella tenía 5 meses. Entonces, mi esposo me dijo, ¿qué quieres hacer? Le dije, no, pues ni modo, le digo, pues
tienen que hacerme un legrado. Entonces hablé a mi amiga, que era en ese tiempo, siempre me dijo comadre, siempre porque me quería mucho. Y es doctora en Rosarito, y le dije que lo que había pasado. No, me dijo, vente para acá, dijo, aquí te atendemos. Y pues en la tarde fui y dejé los niños con mi mamá, y nos fuimos yo y mi esposo a Rosarito. Y entonces ahí me quisieron hacer legrado, me pusieron para expulsarlo, y el niño no se quiso soltar de la matriz. Entonces me dijo, duré 24 horas por dolores, y no, me dijo el doctor, ¿sabes qué? Tenemos que hacer cesárea, tenemos que sacarlo. Y pues me hicieron la cesárea y sacaron al bebé. Entonces, cuando lo sacaron, la doctora nunca quiso enseñármelo, porque me dijo, mira, si yo te lo enseño, te vas a quedar con esa imagen de tu bebé, mejor quédate con esa imagen de quién era. Nomás te quiero decir, dijo, que el bebé estaba muy bonito. Bueno, yo no sé qué tan bonito es un bebé, pero ella me dijo así, era muy cachetoncito, me dijo. Era muy cachetoncito, y se ve que el niño era muy, muy, muy blanco, me dijo. Y dijo, pero estaba muy bonito. Entonces al niño lo quisimos que la funeraria nos los entregara para pasarlo, y la migración no lo deja pasar. Entonces lo tuvimos que incinerar, y lo tengo en una cajita aquí en uno de mis cajones. Lo tengo en las cenizas en una cajita, y lo tengo entre mis cosas, así entre mis cosas personales. Entonces, cuando Flora me habló del niño, me dijo que era un niño güerito, cachetoncito. Entonces mis 4 hijos son güeros y cachetones. El único medio morenito era Ángel. Por eso le decía que él era el sorullo. Entonces, en ese momento yo me solté llorando cuando mi sobrina me dijo del bebé, porque eso quiere decir que el sueño de mi hija y el sueño de mi sobrina eran uno. El niño que mi hijo traía era mi hijo, y fue el hermanito fíjense, aquí fue en sueño, sin hablar, y acá fue hablando, y fue en la misma semana fue el sueño del bebé, y fue el sueño, la visión del ángel, en la misma semana. Y ahí entendí lo que Dios me estaba hablando, porque nadie de ellas sabía del bebé, nadie, ni cómo era el bebé, yo nunca comenté nada. Entonces yo supe que era Dios que me estaba diciendo, Susana, ya, basta, mira, te voy a dar que no puedes dudar que tu hijo está conmigo y tu otro hijo también, porque ellas dos no lo sabían, que mi hijo había fallecido. Y el sueño de mi hija y el sueño de mi sobrina eran uno, para avisarme que mi hijo estaba bien, y que estaba con él, y no nomás con él, que también estaba con su hermanito. A pesar de todo lo que uno haya pasado, Dios es bueno. Amén. Dios tiene esa misericordia, y no te deja, no te deja, simplemente hay que buscarlo. Él está ahí, siempre ahí, y a veces nuestro dolor en nuestra alma no nos permite percibir su presencia, que está ahí y que es real. Y yo le agradezco mucho a Dios que a través de mi dolor yo pude sentir su presencia, pude escuchar su voz. Eso es lo que más le agradezco a Dios, que pudo guiar mi vida en esa oscuridad tan tremenda, pudo irme guiando de la mano para poder salir a la luz. Amén. Hermana, muchísimas gracias por su disposición, y pues seguiremos en contacto para que nos siga platicando más y más testimonios. Y bueno, pues juntos seguiremos estableciendo el reino de Dios en esta tierra y proclamando que tenemos un Dios vivo y verdadero. Amén. Amén. Que la paz, que el amor de Dios los acompañe. Amén. Adiós. Adiós, bendiciones.